De alguna manera Dios siempre nos ayuda para no salirnos de tema. Incorpora lo que hemos venido estudiando con los eventos que van ocurriendo históricamente en su iglesia. ¿Por qué esa imagen de un asno o asna en medio de las ovejas? Para mí es increíble la sabiduría de Dios, hermanos, porque un animal que muchas personas consideran tonto, ¿verdad? Terco, que no lo es en absoluto. Vamos a decir, más fuerte que un caballo. Y tiene muchas facultades muy buenas. Y algo que es increíble para mí es de que se usa para proteger las ovejas. Aunque usted no lo crea. En medio de las ovejas ponen los asnos y ellos matan los lobos sin ningún problema. Le tienen miedo los zorros, los lobos. Donde ve un asno no se acercan porque saben que es feroz y no le tienen miedo a nada. ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque Dios escoge lo que Él hace en la palabra de Él para enseñarnos a nosotros diferentes cosas, pero que son reales, hermanos. No es un cuento de hadas, no es una historia nada más, es una realidad que Dios va corroborando conforme vamos estudiando la Biblia. Porque la Biblia hay que estudiarla. Si usted piensa que usted es cristiano y no estudia la Biblia, le voy a decir en este momento en su cara, se está equivocando. El cristiano tiene que leer la Biblia todos los días. Pero no sea tan fanático, pastor. ¿Usted come todos los días? ¿Y por qué es tan fanático entonces con la comida? Si la Biblia dice que la palabra de Dios es la Biblia, hay que alimentarse espiritualmente también. Entonces, ¿hay que comer o no hay que comer todos los días la Biblia? ¿Hay que comerla? Si usted quiere conocer a Dios, ¿cómo lo va a conocer? ¿Con una fotografía que le manden? ¿Un texto por internet? ¿Meterse en TikTok? ¿Hacer así? Yo no sé ningún otro medio que exista hasta hoy día, ningún libro de teología, ni un libro escrito por hombres, aunque sean religiosos, no hay ningún otro método de conocer a Dios si no es por la palabra de Dios. Así que quiero hacer énfasis en eso, de que no es fanatismo leer la Biblia, no es fanatismo orar, es fanatismo a sufrir el no hacerlo. Porque si usted quiere sufrir, no ore, no lea la Biblia, no busque de Dios. Y el sufrimiento que usted va a recibir va a ser constante, porque todos los días trae problemas nuevos. Los problemas van a venir todos los días. Y sin Dios, usted no va a tener las fuerzas para sostenerse en pie, sino que va a pasar todo el tiempo quejándose, maldiciendo, amargándose, porque no tiene la fortaleza del Espíritu Santo ni las herramientas enviadas por Dios que se manifiestan en su palabra para poder defenderse. Y es por ignorancia por no hacer caso a Dios. Nadie puede ser ayudado por nadie más que por sí mismo a través de Dios. Podemos orar por una persona 1000 veces si queremos. Si esa persona no busca de Dios, Dios no la puede ayudar, hermanos. Hasta que usted no decida, usted mismo, usted misma, que necesitan a Dios, nadie lo puede ayudar. Amén. Pero el problema de la humanidad hoy día es la arrogancia. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos hoy día ha crecido tanto. Somos tan inteligentes, tan educados, tan avanzados en las ciencias, que ya no necesitamos a Dios. Hoy podemos buscar una medicina para sanarnos. Hoy vamos a un doctor, vamos mejor al doctor. Vamos a orar por usted, hermano. Sí, pero yo voy al doctor primero, después oran por mí si no me cura el doctor. No tiene nada de malo la ciencia, hermano. No tiene de malo los doctores. Pero no tiene nada de malo decir, Dios mío, Padre mío, tú me creaste con tus manos. Si es tu voluntad sanarme, tú lo puedes hacer en este instante. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Y si no vas a hacer un milagro en este momento que me vas a sanar, Padre, te pido que le des
conocimiento a los doctores, que use la medicina correctamente, porque usted puede ir a un doctor, hermano, le puede inyectar una medicina equivocada y matarlo más bien. Pasa todo el tiempo. Entonces, orémosle al Señor para que Él nos proteja en todo lo que hagamos. Pongamos todo en las manos de Dios. Y les voy a enseñar por qué. Esto tiene un hilo, hermanos. Está todo cosido junto, hermanos. Tiene que ver con ese asno que está ahí, con ese pollino, porque no sé si es un asno o un pollino. La Biblia habla de la asna y del pollino, ¿verdad? Vamos a leer primero, antes de entrar en la parte de los asnos, la secuencia directa que teníamos con la enseñanza de Segunda de Pedro, que está Segunda de Pedro capítulo 2. Vamos a leer unos versículos del 10 al 16 para que se den cuenta y vayan entretejiendo la enseñanza de la cual les estoy hablando. Nunca reciban una enseñanza de ninguna iglesia a menos que le lean la Biblia para corroborar que la enseñanza es de Dios. No importa qué clase de iglesia sea, eso no tiene que ver nada. Los cristianos, todos somos cristianos, no importa las denominaciones. Así que no es para predicar religiones, es predicar a Jesucristo crucificado, hermanos, recuerden. Y no solo crucificado, sino que resucitado, amén. Solo hay un Cristo, solo hay un Dios, hermanos. Dice, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10, dice: mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó su locura de profeta. Ok, aquí miramos desde un principio que leemos el número 10, donde habla de la inmundicia, habla de la concupiscencia, habla de la maldad, del adulterio, de la fornicación, y nosotros nos lavamos las manos en esas piezas, en esas partes. Pero hermanos, hay muchas maneras de fallarle a Dios. Y aquí está hablando de lo que éramos antes. Esto quiere decir que lo que debe de haber en un cristiano verdadero es el deseo de cambiar. El deseo de ser transformados. Dios no fue a este mundo a buscar perfectos. Él vino al mundo a buscar nosotros que somos imperfectos, que somos débiles, que tenemos necesidad de Él. Pero no vino a buscarnos para que nos quedáramos igual. Vino a transformarnos, hermanos. O sea, usted no puede seguir viviendo una vida como la vivía antes. Aquí eso lo está diciendo, lo hemos leído. No me lo cree, lo escuchó por primera vez. Usted váyase a la casa, abra la Biblia en su casa y lea este capítulo entero de capítulo 2 de Segunda de Pedro. Léalo en la casa con cuidado y se va a dar cuenta que no estoy mintiéndole. Ya se lo leí, pero repáselo en su casa para que vea que no es una enseñanza de un pastor, no, es la palabra de Dios. Dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Les voy a dar un ejemplo de esto, un poquito bastante directo, hermanos. Las personas quieren creer más en el santerismo, en la brujería, en las prácticas satánicas que hoy día el hombre practica, que en las cosas de Dios. Hay gente que practica estas cosas, ponen un vaso de agua en la ventana para ahuyentar los espíritus. Y ustedes se ríen, pero todo tiene
Hay estudios de dónde vienen esas prácticas. Todo tiene explicación. ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué ponen agua en las ventanas? Hay razones por lo cual lo hacen. Pero como yo no vine a enseñarles santería, hoy no les voy a decir. Están todos interesados ya, ¿verdad? Como les digo, ahí sí se pararon todos, se despertaron todos, hermanos. Se les quitó el cansancio. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió en un accidente trágico. Mi madre estaba 6 meses embarazada de mi última hermana, son 3 hermanas las que tengo hoy día. Le afectó de una manera que inclusive psicológicamente le hizo mucho daño, porque era una mujer muy vulnerable cuando está embarazada. Amén. Digan amén, mujeres, porque sí les gusta quejarse en la casa, pero aquí no dicen amén. ¿Qué pasa? Aquí todas están así, en la casa así. No. Cuando mi padre murió, lo más terrible para mí personalmente era escuchar a mi madre pegar gritos toda la noche en su cuarto. Pegar gritos constantemente. Lloraba, gritaba. Tenía una amiga, que no va a decir su nombre porque era media brujita, a lo mejor es media bruja todavía. ¿Bruja por qué? Porque le gustaba ir a donde estas personas que dan, que leen el futuro, que dan consejos con respecto a los espíritus, y dicen que es magia buena, es magia blanca, y ponen una Biblia inclusive en su lugar. Y mi madre estaba desesperada, me imagino, entonces yo las escuchaba conversando. Ella le decía, vamos a donde esta señora. Y mi madre la acompañó un par de veces. Yo fui testigo porque me llevaron a mí, me sentaron allá afuera. Vea las cosas que ponemos nuestros hijos. Como yo me quedé como huérfano a los 12 años, el Señor dijo en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, porque a ellos es el reino de Dios. Por la misericordia de Dios, Él me recogió a mí y no me dejó irme por el camino del mal. Ni en la brujería, ni el santerismo, ni en las drogas, ni en el licor, sin padre y mi madre viviendo en Estados Unidos, lejos donde yo estaba, sin nadie que me pudiera dar un ejemplo. Perdí todo aquel personaje que era mi padre. Nos tocó salir adelante. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque mi madre gritaba todas las noches y por eso la llevaron a esta bruja, porque mi madre le decía a la señora que era amiga de ella, de que ella todas las noches escuchaba cuando mi padre abría la puerta de la casa, cuando subía las gradas, cuando parqueaba su carro afuera, cuando llegaba y se recostaba al lado de ella. Entonces por eso ella pegaba gritos todas las noches. ¿Usted piensa que no puede hacer el diablo eso, hermanos? El diablo puede hacer todas esas cosas. Acuérdense de Samuel, cuando se fue a un brujo, diría yo, porque no le digo otra cosa. Sí, Saúl, sí. Gracias, hermano. Y no se le apareció a él, Samuel, supuestamente. Pero todo eso no es algo de Dios, hermanos. Es engaños. ¿Qué fue el consejo que le dio esta mujer a mi madre? ¿Quieren saberlo? ¿Están interesados? Todavía están todos interesados en la brujería, ¿se dan cuenta? No les puedo repetir las palabras exactas porque inclusive habían palabras sucias que le dijo que hiciera. Le dijo que usara palabras obscenas en el momento de que ella sentía que ese espíritu de mi padre estaba en la casa y que lo insultara con palabras obscenas y que lo mandara al infierno. Eso es lo que le dijo. Y le dijo, y si usted hace eso, nunca más va a volver a aparecer ese espíritu. Ella lo hizo. Yo me di cuenta porque después le contaba a la amiga que hizo lo que le dijeron y que ese espíritu nunca más se le apareció otra vez. Pero ¿qué estamos leyendo aquí? Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero nosotros los hombres y las mujeres, cuando practicamos cosas que no son de Dios, somos atrevidos y contumaces.
Pensamos que podemos enfrentarnos con potestades mayores que nosotros en la carne, sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Y por eso hay tanto sufrimiento, hermanos, en la humanidad, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso les digo, tenemos que estudiar la Biblia, hermanos, para estar bien. Amén. Están muy calladitos todos, hermanos. Me está dando miedo. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? No se sorprendan, en esta iglesia todos pueden hablar, hermanos. Usted puede levantar la mano y decir lo que piensa, si está de acuerdo o no está de acuerdo, si quiere una pregunta, si quiere aportar. Esta iglesia es abierta en todo eso, mis hermanos. ¿Quieren decir algo? Hermana Estrella, no, quédese callada. Dice el versículo número 12, lo voy a leer antes de que la hermana hable. Dice, pero estos, hablando de esas personas, hablando mal de cosas que no entienden. ¿Están escuchando, hermanos? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Hermana Estrella. Y es tanto el engaño, pastor, donde el engaño completamente del mundo, donde dice la santería, se presenta en los Estados Unidos como una religión. Entonces a la gente no le da miedo practicarlo, no le da miedo hacer todas esas cosas, porque el engaño está en que lo presentan, como dice, que hay otras religiones, esto lo presentan como una religión y es el más grande engaño de Satanás, lo que lo llega a la perdición completa. Amén. Amén, hermana. Así es. Y es por falta de leer la Biblia, por falta de estudiar la palabra de Dios, por falta de congregarse, por falta de ser humildes, porque lo que crea estas acciones nuestras, porque no solamente es levantarse e irse a donde un espiritista, tal vez usted nunca ha hecho eso, pero el mero hecho de que usted piense que tiene sus respuestas son mejores que las respuestas de Dios, eso es como brujería para Dios, porque todo lo que pone a Dios de segundo lugar es en contra de la voluntad de Dios. Y desgraciadamente nosotros nos creemos demasiado, somos orgullosos. Lo que pasa cuando llega al punto el ser humano de esta rebeldía en nuestras vidas es que nos convertimos, hermanos, en personas altaneras. Lo que existe hoy día es la altanería. ¿Por qué usted piensa que en la casa usted le grita a su esposa? ¿Por qué su esposa le grita a su esposo en la casa? Porque es muy, muy humildita. Porque son muy pasivos, muy pacientes. Porque hay altanería, porque hay orgullo en su casa, porque usted quiere que su esposo se quede callado, ya está aburrida y cansada de él, porque usted hace todo por su esposa y lo tiene súper aburrido también. No, pues no estoy hablando de ninguno de ustedes, estoy hablando de todos ustedes, de todos nosotros, hermanos, porque lo mejor que puede hacer un predicador es incluirse en la enseñanza, porque la enseñanza de Dios viene para todos. El que predica no está exento de lo que está diciendo, porque el que está hablando es la palabra de Dios, no la palabra del pastor, es la palabra de Dios, que dice que es como una espada de doble filo, dice que corta cuando entra y cuando sale. Amén. Esa es la palabra de Dios. Hasta ahora estamos viendo lo que la enseñanza de Pedro nos ha traído hasta hoy día, donde habla de las personas que tienen concupiscencia e inmundicia. Pero ahora vamos a entrar a una parte muy interesante, ¿no? Que les decía cómo Dios conecta, cómo Dios entreteje. En el versículo número 15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino ¿de quién? Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Dice, y fue reprendido por su iniquidad. Y menciona una muda bestia, ¿verdad? Ahora, era un profeta de Dios. Balaam era un profeta de Dios. ¿Ustedes sabían eso? Si un profeta de Dios se puede equivocar por condiciones que tiene en su vida, ¿qué le hace pensar a usted que usted no se está equivocando en sus decisiones?
de que no haya avaricia en su corazón, porque ese fue el pecado de Balaam, la avaricia. La avaricia, después del adulterio, después del adulterio, después lo que viene es la avaricia, porque todo tiene que ver con el sexo o con el dinero, todo en esta vida, para el ser humano que no tiene a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay como 4 que están de acuerdo. Es donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Con esos 4 me agarro, hermanos. Recuerden que lo importante de esta charla, hermanos, en estos momentos, es prestar atención. Porque yo me sé bien esta enseñanza. Dios la imprimió en mi corazón. Y yo tengo el beneficio conmigo. Yo voy a disfrutar esta enseñanza porque voy a vivirla en mi vida y me va a ayudar mucho en lo que voy a hacer. Pero si usted sale de aquí a como vino hoy, perdió su tiempo. Perdió su tiempo y va a sufrir. Innecesariamente. Porque Dios está dando la oportunidad para todos en estos momentos. Vamos a leer en Números, capítulo 22. El libro de Números en el Antiguo Testamento, capítulo 22. Yo quiero que ustedes les doy una recomendación, ¿verdad? No una obligación, una recomendación. Que se lean en sus casas el 22, capítulo 22, el capítulo 23 y el capítulo 24. No puedo leerlos todos aquí en la iglesia porque son muchos versículos, ni puedo repasarlo todo porque la enseñanza duraría como 3 horas y ustedes son los que más se quejarían después de todo. Entonces, para hacerles más fácil a ustedes la vida, yo voy a leer porciones, pero ustedes en la casa léanlo todo para que estén bien estudiados de lo que habla historia, porque esto también es una parte histórica de la Biblia. Amén. Entonces, número 22, vamos a leer, voy a empezar leyendo el versículo 1 y ahí paramos donde Dios me lleve. Este Balaam es el que mencionó la Biblia, ahora que estábamos leyendo en segunda de Pedro. Pedro fue un discípulo de Jesucristo, de hace 2000 años. Este Balaam fue hace más de, tal vez unos 4000 años atrás, 3000 años atrás. Se partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac era el rey de los moabitas en ese tiempo, para que no se pierdan. Era un rey de un pueblo llamado Moab. Amén. Dice, y él tuvo miedo cuando vio todos los israelitas, porque eran muchos. Dice, Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió a causa de los hijos de Israel. Dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey y la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam. Ahora vean, el rey Balac reconocía de que había un profeta que se llamaba Balaam y ahora tenía miedo de esta gente que era el pueblo de Israel y quería que Balaam llegara, porque ellos creían en estas cosas. Él no era israelita, pero ellos sí creían en las prácticas de predecir el futuro, de bendiciones, de maldiciones. Ellos vivían así. Entonces él escogió ahora mandar a traer a Balaam, que era un profeta de Dios, para que llegara y maldijera a los israelitas, que es el pueblo de Dios. Balaam estaba por allá sentadito, tranquilo, y él le mandó emisarios, Balac le mandó emisarios a decirle que le iban a, primeramente dice, le llevaron los regalos de costumbre. En otras palabras, ya esto era una práctica, ¿me entienden? Cuando había adivinación de por medio, porque dice costumbres regalos para las costumbres de adivinación.
Si lo leen se van a dar cuenta. O sea que le mandó regalos y eso de mucho dinero, ¿verdad? Cosas valiosas. Y le dijeron los emisarios, vamos donde el rey para que él quiere que tú ores contra esta gente. Balaam era profeta de Dios. Y iba a ponerse de pie a ir a maldecir el pueblo de Dios a favor de un rey del mundo. ¿Estamos entendiendo? Él no quiso ir. Entonces el rey le mandó otros emisarios con más valor. Tampoco quiso ir. La tercera vez le dijo que le daba lo que él quisiera, que le pusiera nombre, él se lo daba. Cada vez que llegaba a ofrecerle algo, él decía, voy a preguntarle a Dios. Escuchen esto porque eso lo hacemos todos nosotros, hermanos. Usted dice que usted ora, sí, pero hermanos, si usted ora así, no le va a ir bien. Porque él le preguntaba a Dios, le preguntaba a Jehová, dice la Biblia. Y Jehová le dijo que no saliera con ellos. Él dijo, no, yo no voy a ir. Entonces le mandaron otros más. Ok, le voy a preguntar a Dios. ¿Por qué le va a preguntar a Dios otra vez y ya Dios le dijo que no saliera? Porque ahora hay de esto de por medio. Y usted ve esto de por medio como la bendición de Dios. Para usted esto es la bendición de Dios. Por eso hay montones de iglesias que predican la prosperidad. Esto es lo que predican. Predican el dinero, las ganancias. Y le sacan a la gente como que fueran vacas. Le sacan la leche, pidiéndole dinero todo el tiempo y prometiéndole dinero todo el tiempo, engañando a la gente, porque Dios no vino a este mundo a buscar dinero. Él vino a buscar las almas que estaban sufriendo para ser transformadas. Cualquier doctrina basada en la prosperidad humana es falsa, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Balaam es prueba de ello. La segunda vez voy a preguntarle a Dios. ¿Usted piensa que Dios está contento con él en estos momentos? Y está orándole a Dios. Y Dios se le presenta. Dice que se presenta a Dios. No solamente le está orando, ahí Dios se le presentó a hablar con él directamente. Y otra vez le pregunta lo mismo de antes, cuando ya Dios le da respuesta, la tenía de parte de Dios. Al final, ¿qué le dijo Dios? Ok, vaya. Esto es lo que le va a decir Dios a usted. Le va a decir, ok, haga lo que quiere hacer. Haga lo que le da la gana. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay consecuencias. Ahí usted va a aprender. Cuando usted hace lo que Dios dijo que no hiciera la primera vez, y Dios le dice después, vaya, usted piensa que, Dios me está dando permiso. Nada de eso. Lo que viene es consecuencia para su vida. Y es por culpa suya, por no escuchar a Dios. Cuando le preguntó la última vez, el Señor le dijo, vaya, la tercera vez. Fueron 3 veces que le preguntó a Dios. Sale para allá, se va de camino. ¿Y en qué se fue montado? Un asna. Va montado un asna para ir a donde el rey Barak. ¿Qué pasa? En el camino, el asna no quiere seguir adelante. Y él la golpea. Primera vez que la golpea. Como la primera vez que oró. Porque Dios da oportunidades, hermanos. Dios te da la oportunidad de verlo a Él. De verlo y reconocerlo y arrepentirse. Pero si no lo ves, vas a seguir adelante. El asna miró que había un ángel de Dios al frente con una espada refulgente de muerte. Y el asna tuvo temor y se detuvo. ¿Pero qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? No, todavía no le habló. Estaba aprendiendo español todavía. Hermano Minor. Ok.
Ok, sí, ok, gracias, hermano Minor. Sí, casi llegamos ahí. Pero primero, cuando paró, Balaam le pegó con un látigo al asna para que siguiera caminando. El asna siguió moviéndose. Ahora le restregó la pierna contra un acantilado a la orilla, porque no quería meterse con el ángel. El ángel se había mudado de lugar. Y otra vez, ¿qué estás haciendo, asna? Y pum, le vuelve a dar otra vez. La asna sigue ahora a un punto donde no hay pasada. Así nos va a hacer Dios, hermanos. Sigue peleando con Dios. Sigue peleando con Dios. Siéntate aquí en la iglesia y mira al pastor con lo que le dije antes. Me busca la palabrita tan bonita que está aquí. Altanería. Porque somos altaneros, orgullosos. El pastor no sabe lo que está hablando. Él no conoce mi vida. No, yo no la conozco ni me interesa. Dios sí la conoce. La altanería y el orgullo es completamente satánico. Es como practicar santería. Usted nunca fue a un brujo, pero es un altanero, es un orgulloso, es lo mismo. Cuando Dios te enfrente, donde no hay pasada, que ni un pollino, ni un burro, ni una asna quiere seguir para adelante y tú quieres seguir para adelante. Vea la inteligencia nuestra. Vea la IQ del ser humano, menos que un asno. Porque era un profeta de Dios. No puede decir que no miraba a Dios. Era un profeta de Dios, no era un ignorante de las cosas de Dios. Y en ese momento pudo mirar lo que estaba al frente. Cuando el asna le dijo en ese momento: no me golpees más. ¿Por qué me golpeas? Y hizo una conversación con el asna. O sea, yo salgo corriendo, hermano, cuando un burro me hable, hermano, no me va a alcanzar. Yo voy a salir corriendo, nada más. Pero él se quedó hablando con el burro. Sacó un vaso de café y se pusieron a tomar café los dos juntos ahí. Y el asna le dice: no me golpees, no ves lo que está al frente. Y vuelve a ver y ahí lo reconoce. Ahora ve que está y le pide perdón. Y le dice: bueno, si no te gusta lo que estoy haciendo, me voy a devolver. Así le dijo. Hermanos, yo veo a Dios parado enfrente mío que no quiere. Yo salgo corriendo, hermano, para el otro lado. No voy a poner a debatir con Dios y a decirle: ay, si no te parece, mejor no. No, ya en ese momento me doy cuenta de lo que hice. Ya ahí reconozco: uy, ¿dónde metí mis patas de caballo, de asno? Es que no hay otra palabra, hermanos. La gente dice que fea, no tenemos pies, no tenemos patas, pero es que actuamos como animales. Y el Señor le dice: no, sigue con ellos. Otra vez, lo mismo que le dijo al principio y no entiende. Ya le pasó una vez, de que el Señor le dijo: ok, ve con ellos. Y ahora ve que Dios no lo quiere dejar pasar y no se da cuenta que es Dios probándolo para que se devuelva. Bueno, si no te parece, yo me devuelvo. Otra vez. Y sigue su camino. Llega allá, hermanos, otra vez. Viene de donde el rey. El rey le dice: maldice este pueblo. Voy a hablarle a Dios a ver qué dice. Otra vez. No los maldigas. Dice que no los puedo maldecir. Pero te traje hasta acá para que lo maldijeras. Vamos a otro lugar diferente donde ve el pueblo diferente. Sí, usted puede buscar todo lo que usted quiera. Váyase de esta iglesia, vaya a otra iglesia, váyase a donde usted quiera irse a buscar las respuestas que usted quiere escuchar. Y donde usted vaya, ese mismo Dios que le dijo no, le va a seguir diciendo no, pero se lo va a decir de otras maneras. Porque aquí usted no va a sufrir, porque es la voluntad de Dios que usted esté aquí. Aquí Dios lo va a tratar en medio de su dolor, en medio de la tormenta, pero le va a dar el bálsamo y le va a dar la salida. Si usted huye, allá va a sufrir mucho más, hermanos. Otra vez, 3 veces más. Haga un altar aquí, haga 7 altares aquí, 7 altares, 7, o sea, 3 veces lo mismo otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez es una oportunidad que Dios está dando para que uno diga: uy, Señor, perdóname. Pero somos tercos como la mula. No lo hacemos. Porque estamos enfocados en lo que queremos. Lo que usted quiere, sus metas, lo tienen completamente ciego. Y por eso no puede ver el engaño que existe al frente. Hermano y hermana, usted tiene metas.
las va a lograr si pone a Dios primero. Es la única forma. Si usted no pone a Dios primero, por más que usted se esfuerce, puede ser que logre esa meta, pero nunca la va a disfrutar. Puede ser que la logre, pero nunca va a permanecer con usted esa meta. Puede ser que la logre y cuando llegue ahí no va a ser suficiente, usted va a querer otra cosa mayor. Nunca va a estar satisfecho. Pero con Dios todo es diferente. Porque Él nos enseña, dice la palabra en Proverbios, que es un don de Dios, el disfrutar lo que Él nos da. Es un don de Dios, hermanos. No lo adquiere usted por fuerza propia. No lo adquiere usted porque una persona le cayó muy bien a usted y le regaló algo. Todo lo que usted obtiene viene de parte de Dios. Y si Dios no le da el don para disfrutarlo, no lo va a disfrutar. Amén. Nuestra familia Lara celebra hoy 16 años de vida que Dios le ha dado a Alexa. Yo trajo a Alexa, se las puso en sus manos como un regalo de Dios. Y hasta hoy día les ha dado el don de disfrutarla. Si no hubiera sido porque Dios les dio el don de disfrutar a Alexa, también no estaría sentada con otros aquí en esta iglesia. Pero Dios les dio el don. Si no tuvieran ese don de Dios, hermanos, usted no puede disfrutar nada de lo que usted tiene. Nada. Y menos la esposa. Porque por eso dijo amén el hermano. Cuando llegó el momento de Balaam, que iba un animal como ese que está ahí, al final tuvo que hacer lo que Dios le pidió. Porque si usted es un hijo de Dios, usted le pertenece a Dios. Y nos guste o no nos guste, al final vamos a tener que hacerle caso. Vamos a sufrir por no hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Si lo hacemos en paz, todo nos va a ir bien. ¿Qué es lo que siempre les aconsejo, hermano? Siempre les digo, hermano, no venga a buscar consejería cuando todo esté tirado en el piso. Venga y busque consejería y dirección cuando todo está bien. No es necesario que suframos. Dios no quiere que suframos. Dios quiere que estemos bien, hermanos. Amén. Al final tuvo que hacer lo que Dios le pidió. El pueblo de Moab fue destruido por Dios. Barak no tuvo resistencia en contra del pueblo de Dios. Pero Balaam siempre va a ser recordado por haber desobedecido a Dios, por la avaricia que había en él. Porque lo material pudo más que lo espiritual. Porque cuestionó a Dios, no una vez, muchas veces lo cuestionó. Pero eso no dice que no es profeta de Dios. Cuando Dios da algo, Dios no lo quita, hermanos. Dios lo llamó como profeta. Va a ser siempre profeta de Dios. Que puede ser usado equívocamente. Lo puede ser. Pero no quiere decir que no fue profeta de Dios. Pero se equivocó. No nos equivoquemos nosotros también, hermanos. Aprendamos de esto para no equivocarnos. ¿Por qué salto de un versículo en la Biblia donde nos habla de Balaam y retrocedemos nuestra vida al tiempo antiguo? Porque estaba sentado en un asna. Los polos opuestos, hermanos, que hay entre Balaam y la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que iba sentado sobre un asna también, nos dice algo. Lo importante no es el asno, el pollino, la asna. Lo importante es el que está sentado encima de ese pollino. Balaam se equivocó y la misma asna lo ayudó a no morir prácticamente. Porque si hubiera seguido, el ángel de Dios le dijo, si no te detienes, te hubiera matado a ti y hubiera dejado que el asna viviera. Así le dijo. O sea, un animal mudo que le habló, le salvó la vida. Era más inteligente que él.
Pero ese mismo representativo animal que el Señor usa para proteger las ovejas en la naturaleza, fue el que se sentó en Jerusalén, nuestro Mesías, sabiendo lo que venía en esta semana, sabiendo que se iba a sentar en esa asna, que iba a entrar en Jerusalén, que la gente iba a salir a recibirlo como el rey, que lo iban a adorar, que lo iban a alabar. Pero Jesucristo sabía que en pocos días también lo iban a crucificar. Él no entró en Jerusalén montado en un elefante, buscó el animal más humilde que existía, porque sabía de que el reino de Él no es de esta tierra. Nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, no vino a levantar un reino en esta tierra, hermanos. Por eso lo material no es importante, porque Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que hay en la tierra y su plenitud. Él hizo el universo entero. Lo importante son nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras almas. Para eso es lo que el Señor vino, a rescatarnos, a darnos un camino mejor, porque tenemos muy pocas opciones. El mundo se convulsiona hoy día, un mundo que da miedo. Las guerras, los terremotos, el hambre, las posibilidades que existen hoy día para una guerra nuclear, que es bíblico inclusive que va a suceder. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero estamos más cerca que nunca. Cada día que pasa nos acercamos más al fin. Y no es para que se asusten, es para que tengan terror. Vamos a leer en Mateo, capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesucristo hizo estas cosas para que se cumpliera la profecía, hermanos. Porque Él cumplió todas las profecías que están en la palabra de Dios. Si usted busca en Zacarías, no lo busque ahora, pero en Zacarías capítulo 9, versículo 9, es donde está escrita esta profecía. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otras cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, yo sé que tienen hambre. Y llega el aroma de la comida hasta aquí, ¿verdad? Ojalá tuviéramos hambre y sed de justicia por la palabra de Dios de la misma forma. No es malo que comamos, no es malo que compartamos. Es bueno. De igual manera es bueno compartir la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay más que una llenura, porque hay también sanidad.
Todos necesitamos sanidad, hermanos. No solamente física, necesitamos sanidad emocional, sentimental, espiritual sobre todo, y también física. Pero de todas formas, hermanos, en este momento yo lo que le ofrezco a usted de parte de Dios es que su meta en esta tarde sea pedirle a Dios que le sane esas heridas que usted tiene, que nadie conoce. No tiene que contarle a nadie sus problemas. Dios los conoce, los problemas. Solamente en su corazón hable con Dios y reconózcale al Señor y dígale: Señor, te necesito. Necesito ser tu hijo o tu hija verdaderamente. No quiero ser como esos que te decían Hosana, Hosana, y a la semana dejarte tirado solo. Yo quiero ser uno de aquellos que estaré sentado contigo en tu santo reino cuando tú me llames a tu presencia. Porque eso es lo que vale, hermanos, que todos un día estemos reunidos en la mesa del Señor. Y en ese tiempo todo esto va a ser vanidad de vanidades, hermanos. Todo se va a quedar en esta tierra, nada se lo puede llevar uno, hermanos, en absoluto. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar en estos momentos.